Hola a todos, bienvenidos a este video. Vamos a estar introduciéndonos al tema de la administración de inventarios, específicamente analizando cómo se desarrolla lo que es el método ABC. El método ABC consiste en síntesis en poder clasificar lo que es un inventario o los materiales o las materias primas de un almacén, clasificarlo en tres grupos, en tres grandes grupos, en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C. Cada uno de ellos tiene una característica. Esa característica puede estar en función a su costo, en función a su consumo, puede estar en función de características de almacenaje, pero la función en la cual nosotros vamos a enfocarnos en este caso para poder clasificar el inventario por este método va a ser en función del valor que tiene el valor monetario que tiene estos materiales o las materias primas en el inventario o en el almacén. Entonces para ello vamos a desarrollar un ejemplo en el cual tenemos que una empresa X necesita en su inventario 20 tipos de materias primas diferentes para poder fabricar un producto. Entonces, para poder desarrollarlo necesitamos los siguientes datos. En la columna 2 tenemos el consumo promedio anual y en la columna 3 tenemos el costo unitario promedio. Estos dos datos nos van a servir para poder determinar entonces cuál es el valor monetario que tiene esa materia prima dentro del almacén o dentro del inventario de manera general. Entonces para ello vamos a comenzar determinando entonces para el material 1 cuánto representan estas 2225 unidades en lempiras. Si su costo unitario es de 11.02, vamos a multiplicar el consumo promedio por 11.02, que es el costo unitario, multiplicamos y aquí arrastramos la fórmula o lo podemos hacer de nuevo. Consumo promedio del material 2 por el costo unitario, enter. Aquí nosotros vamos a arrastrar la fórmula, arrastramos la fórmula para hacer esto más rápido. Y como dijimos que en este caso, en este ejemplo, vamos a tomar de base para clasificar el inventario en tres grupos, vamos a tomar de base su valor dentro del almacén, su valor monetario. Para aplicar la metodología ABC nos dice que debemos de clasificar entonces estos materiales entre grupos. Como dijimos anteriormente, los vamos a clasificar según su valor monetario. Aquí lo tenemos ya determinado en la columna número 4. Ahora lo que prosigue es poder ordenar estos materiales de mayor a menor. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es qué grupos o qué cantidad de materiales representan el mayor valor del inventario y qué cantidades de inventario o de materiales representan un menor o poco valor dentro del inventario. Para ello vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces seleccionamos, nos vamos a la opción ordenar y filtrar, ordenar de mayor a menor, ampliar selección, y ahí tenemos ordenado ya cada una de las materias primas o de los materiales según su valorización del consumo anual. Por tanto, vemos que el que aparece en primer lugar tiene un valor de 242.000 y el que aparece en último lugar apenas y tiene un valor de 6.125. Posteriormente vamos a
identificar cuál es el porcentaje de participación de cada material. Es decir, que cuánto representa una materia prima en relación a la 20, que es el total de materias primas que hay o el total de materiales. Por tanto, vamos a dividir 100% igual 100% entre los 20 materiales que conforman todo el inventario, entre 20. Significa que un material representa el 5% del inventario. Y así cada uno de ellos. Cada material representa el 5% del inventario. Luego calculamos el porcentaje de participación acumulado. Ya veremos para qué nos sirve estos datos. El primero solo lo copiamos. Luego, como es acumulado, pues vamos a sumar el anterior más el siguiente. Simplemente vamos a arrastrar y al final nos pega con un 100%. En la siguiente columna vamos a calcular el porcentaje de valorización monetaria de cada uno de los materiales o de las materias primas. Es decir, cuánto representa en porcentaje estos 242.000 en relación al total, que lo vamos a sumar a continuación. Nos posicionamos en esta celda, en la celda E23, sumamos una autosuma, enter, y el total del valor del inventario es 1.542.638. Entonces lo que vamos a determinar es cuánto representa en porcentaje cada uno de los materiales en función del total. Vamos a dividir 242.000 entre el total. Vamos a trabajar con dos cifras, con dos decimales, perdón, y vamos a arrastrar esta fórmula para hacerlo más rápido. Colocamos el signo dólar en la celda que no queremos que se mueva, en este caso la E23, enter. Ahora sí podemos arrastrar hasta el final y verificamos con la tecla F2 que evidentemente cada uno de los costos totales se va dividiendo entre el total del valor del inventario. Y podemos observar también que estos porcentajes también van obviamente de mayor a menor. Y calculamos ahora en la columna 8 el porcentaje de valorización acumulado. El primero solo lo volvemos a copiar y aquí sí debemos sumar el anterior más el siguiente y arrastramos hasta el final. Bien, hasta este punto tenemos todos los insumos para que podamos clasificar entonces este inventario de 20 materiales, los podamos clasificar en tres grupos, en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C. Entonces, recordando que el grupo A es el menor grupo o un pequeño grupo de materiales que representan el mayor costo o el mayor valor del total del inventario. Entonces vamos a ir observando o haciendo la siguiente relación. El 5% del inventario, es decir, solo un material, este material 13, el 5% representa el 15% del valor del inventario. Lo que andamos buscando acá es que un pequeño grupo
de materiales, es decir, de esta columna, represente el mayor costo del valor del inventario de esta columna. Por tanto, vamos a ir observando cuánto representa, por ejemplo, el 10% representa un 31% del costo, el 15% de los materiales representa el 40% del costo y el 20% representa prácticamente la mitad del valor del inventario. Entonces podríamos establecer, en primera instancia, vamos a resaltar esto, que esta sería nuestra primera clasificación, la clasificación A. Es decir, un pequeño grupo de materiales, el 20%, solo son los primeros 4 materiales. 4 materiales, que son el 20%, representan el 48% del valor total del inventario. Ese es el grupo A. Ahora veamos y determinemos el grupo B. Para ello reiniciamos el porcentaje de participación acumulado, lo reiniciamos volviendo a anotar el 5%, volviendo a iniciar desde el 5% y volvemos a iniciar con nuestro porcentaje de valorización. Ahí. Ya tenemos el primer grupo. El 20% de los materiales representa el 48% del valor del inventario. Ahora nos tocaría un grupo un poco más grande que el primero, ya representa un costo no tan alto como el primer grupo. Es decir, que en este caso vamos haciendo la misma relación. El 5% representa el 7% del costo, un 15% representa el 20% del costo, un 25% representa un 30% del costo y un 30% representa un 33% del costo. Podemos entonces observar que aquí podríamos nosotros ubicar el segundo grupo, es decir, la clasificación B. Ahora el tercer grupo, para saber con cuánto nos queda el tercer grupo, reiniciamos el porcentaje de participación y el porcentaje de valorización acumulado y nos quedaría de la siguiente manera. El 50% de los materiales representa nada más el 18% del costo total de los inventarios. Y eso sería nuestra tercera clasificación, la clasificación C. Haremos un resumen. Donde incluiremos el porcentaje de participación e incluiremos el porcentaje de valorización para poder resumir la información que acabamos de clasificar.
lo tenemos ya. Partiendo de este cuadro resumen, podríamos hacer entonces las relaciones que hicimos anteriormente. En el grupo A o en la clase A tenemos que el 20% de los materiales representan un 48% del valor del inventario. En la clase B, el 30% de los materiales o de las materias primas representan un 33% del valor del inventario. Y en la clase C, un 50% de los materiales representan un 18.45%. Entonces, para efectos de análisis, esta clasificación nos podría indicar, por ejemplo, cuáles son los materiales a los cuales se les debe de prestar mayor atención para los efectos de control, es decir, sus entradas, sus salidas o los procesos de compra, cómo se autorizan o cómo se solicitan, y también para efectos de costos, qué materiales pueden ir registrados en lo que son materiales directos o cuáles van a ir registrados en los materiales indirectos, específicamente en los costos indirectos de fabricación. Partiendo de este resumen, entonces podríamos graficarlo y poderlo ver de otra manera. Vamos a insertar un gráfico, vamos a ver un gráfico de barras. Ahí. Entonces en esta gráfica podemos observar también la misma relación, ¿verdad?, entre cada uno de los grupos o de clases, cuánto representan en cuanto a la cantidad de materiales y a su valor dentro del inventario. Como consideraciones finales tenemos las siguientes: que la designación de las tres clases es arbitraria, pudiendo existir cualquier número de clases, es decir, en este caso se trabajaron tres clases, clase A, clase B, clase C, pero puede existir una cuarta clase o pueden existir solamente dos grupos o dos clases. El porcentaje exacto de artículos de cada clase varía de un inventario siguiente, es decir que esta clasificación que nosotros realizamos en este caso puede cambiar, es decir, esta primera clase puede ser incluso mayor, es decir, un 40% representa el 80% del valor de los inventarios, o esta clase C podría ser que nada más que un 20% representa un 5% del valor del inventario. Por tanto, le repetimos, el porcentaje exacto de los artículos de cada clase varía de un inventario al siguiente. Por tanto, el ejemplo que acabamos de hacer o la clasificación que nosotros determinamos no es una camisa de fuerza. Y los factores más importantes al momento de desarrollar este método ABC son los dos extremos, es decir, la clase A y la clase C. Hasta aquí llega este video, así que espero que me haya dado a entender cómo se desarrolla esta metodología ABC, aclarando de que la forma de poder desarrollarla, esto puede cambiar según la intención que tengamos de clasificar, la forma como las queramos clasificar, y los datos que nosotros estemos tomando de base para clasificar los inventarios. Pues alguien, por ejemplo, podría utilizar el método ABC para poder clasificar un inventario en base a la rotación que tiene un almacén, para poder determinar mejor cuál es la ubicación de cada uno de los materiales, la mejor ubicación. Pero por ejemplo podría servir para clasificar, por ejemplo, las ventas
para poder conocer cuáles son los artículos o los productos que le brindan a la empresa una mayor rentabilidad, cuáles son los productos que le brindan una menor rentabilidad. Por tanto, este método ABC simplemente ha sido aplicado en este caso para poder comprender cómo funciona este principio. Hasta luego y pues esperamos sus comentarios y observaciones abajo en la sección de comentarios. Gracias.